Buenas tardes, tercera y última visita del Regional Canario de Rallys a Tenerife con el Rally Ciudad de la Laguna, sexta prueba de las 8 de esta temporada y por primera vez con bola de partido 2 años después para Enrique Cruz y Yerey Mujica. Javier Viera, casualmente con 2 laguneros al frente de la clasificación de pilotos, los hermanos Enrique y Fernando Cruz. Hola, buenas tardes. Sí, 2 laguneros que llegaban encabezando el regional a la cita de casa. Sexta prueba de la temporada. Parece siempre decimos que agosto es el Ecuador, pero no, ya después de esta prueba solo quedarán 2 fechas, ambas en Gran Canaria. Y como decíamos hace un instante, con 2 laguneros llegando como líderes a la laguna. Javier Morales, más de 120 equipos, sin Alexei Lukianuk, pero con Efren Llarena, otro campeón de Europa. Tercera cita de la temporada del Clio Trophy Canarias. Cuarta también del Provincial de Santa Cruz de Tenerife y del Interinsular Tinerfeño. Y sexta del Trofeo Canarias de Rallys Asfalto, que lideraba Víctor Delgado, y es nada. Una ilusión la de Enrique de proclamarse campeón de Canarias en casa. Para eso tenía que no fallar e intentar que no hiciera al menos tercero Yerey Lemes, que es el principal o el que más opciones tiene de arrebatarle el liderato en lo que queda de campeonato. 8 tramos cronometrados, todos el sábado, pero Sport Eventos Tenerife programó un shakedown el viernes al mediodía entre Zamorano y La Milagrosa, en el que participaron pues todos los equipos punteros, siempre necesitados de test antes de cada rally. La tarde del viernes se dedicó a la rueda de prensa de los favoritos, firme autógrafos también, y a partir de las 8 de la tarde una larga ceremonia de salida, esta vez nada de tramo espectáculo. No, la zona en la que se realizó el tramo espectáculo el año pasado tenía una parte en obra y también un poco Sport Eventos de Tenerife decidía desahogar un poco a los equipos que veníamos de rally largos en muchas ocasiones de jueves a sábado e incluso en lo que es el kilometraje de este rally no llegaba a los 90 kilómetros y lo hacía pues un pelín más cómodo para todos los habituales del regional. Y un shakedown que ya podía ser ilustrativo por dónde podían ir los tiros, porque Enrique Cruz y Yerey Mujica eran los más rápidos con hasta 7 pasadas, necesitados de probar el coche, por delante de Efren Llarena y Sara Fernández, invitados, recuerden, por la organización. De hecho, su Citroën estaba decorado con los colores del municipio. Y terceros, Yerey Lemes y David Vázquez, más o menos el dibujo de lo que fue el arranque del rally. Sí, además un Efren Llarena que venía con muchas ganas de echarle carreras a Enrique, que recordemos es su cliente en el Campeonato de España de rally, le alquila el coche para ese campeonato y desde luego que Efren Llarena venía con muchas ganas de poder coronarse. Hay que decir que es el coche que venía utilizando Miguel Suárez, tampoco ha podido estar, una pena que ya son 3 carreras consecutivas sin estar en la línea de salida. Esperemos a ver si en la próxima el palmero puede volver. Típico rally de libreta y de calculadora, de ordenador y Excel, porque los números le salían a Enrique Cruz y Yerey Mujica. Decíamos que era primera bola de partido, y es que ganando el rally, llevándose el TC Plus y con Lemes siendo segundo en la general y tercero en el TC Plus, los números salían. Luego el desarrollo del rally cambiaría mucho, casi se convertiría en anécdota, pero lo cierto es que será el titular, que Enrique se podía proclamar campeón. Porque había que tener en cuenta que teniendo y ciñéndonos al reglamento del Campeonato de Canarias de Rally, Efren Llarena no podía ni bloquear ni nada que tuviese que ver con el campeonato, con lo cual todo lo que hicieran los pilotos por delante o por detrás de Efren Llarena no les iba a perjudicar de cara a esta clasificación. Y la matemática era más sencilla también porque estaba Enrique y estaba Sergio. Ya nos habíamos desprendido de Alexei Lukianuk, también de Miguel Suárez, y eso al final también clarificaba un poco las posiciones altas entre el tinerfeño y el lanzaroteño. Y antes que hablaban de Efren Llarena, otro atractivo que se suma esta temporada al regional, hemos disfrutado de Alexei Lukianuk en las 4 o 5 primeras citas de la temporada, también de Jan Cerny en un par de ellas, ahora un doble campeón de Europa, igual que lo es Lukianuk, en el caso de Sara Fernández, que es doble campeona de Europa acompañando a Efren. Una serie de condicionantes, de añadidos en el regional que creo que están disfrutando los aficionados, y también viéndolo durante el fin de semana, el hecho de que Efren Llarena compitiese aquí contra los locales y se midiese contra ellos no deja también de ser una carta de presentación o un currículum online de cara también a opositar a uno de los asientos que hay en el regional, ¿no? Por al final de las últimas temporadas, entre Cerny y Lukianuk siempre hemos contado con algún piloto de fuera de las islas. Y no nos olvidemos de Raúl Hernández, que no es tan habitual, que esporádicamente aparece en el campeonato, y cada vez que aparece es capaz de echarle carreras a los punteros. Era otro de los que estaba en la línea de salida. Esta 11ª edición sigue apegada al casco histórico. Las asistencias
distancias y rampa de salida y meta se iban al parking de las Quinteras. Bueno, la rampa de salida y meta, perdón, se iban al parking de las Quinteras, y al lado de la plaza pues ahí al ladito de la plaza del adelantado. Y el centro de datos iba a la casa de los capitanes generales, como digo, un punto también, ese punto neurálgico que siempre se Sí, el rally se ha ido acomodando en la laguna, también en el campeonato regional. Esta era su tercera aparición en el certamen principal. Como siempre, el coche perfecto, nosotros hemos hecho un buen trabajo y bueno, vamos a ver si tenemos la suerte que siempre nos hace falta y podemos hacer un buen trabajo mañana. Con mucha ilusión de estar aquí en el rally de casa, en los tramos que conocemos muy bien y bueno, con bastantes energías renovadas, la verdad. Sí, el año pasado nos fue bastante bien, este año, como bien dice, se repiten todos los tramos, menos los loros, que también lo hemos corrido un montón de veces, no los conocemos a la perfección, eso es un punto a nuestro favor. Pero igual que lo conozco yo, lo conocen todos mis rivales. Tenemos mucha ilusión de empezar el rally fuerte, al final es lo que estamos haciendo mal, el inicio de los rallies, al final sí es verdad que acabamos siendo competitivos, pero bueno, corremos en casa, lo tenemos bien preparado y vamos a intentar salir fuerte desde el inicio y ver si nos sale bien. Con muchas ganas e ilusión de hacer un buen rally mañana, un rally que conozco bastante bien, ¿no? Y los pilotos todos están muy fuertes y habrá que correr mucho para intentar estar en la lucha para la pelea por la victoria, para intentar que el campeonato siga vivo. Con ganas, con intención de pelear, sabemos que va a ser muy difícil, tanto Enrique como Geray ya han corrido esos tramos, se lo conocen bien, nosotros pues bueno, al final venimos, hacemos 2 pasadas pero bueno, sabemos que podemos estar peleando y lo vamos a intentar. La verdad que venimos contentos y sí es cierto que no han salido 2 buenos resultados, pero aquí hay mucho nivel, vamos a venir a hacer nuestro rally, a hacer todos los kilómetros, a seguir cogiendo kilómetros arriba del Skoda e ir subiendo de velocidad cada kilómetro, que es lo que realmente nos importa. Vemos cuál es el recorrido completo, los 8 tramos cronometrados de esta edición 11ª de Rally Ciudad de la Laguna. Si nos vamos a la primera sección de esta única etapa del sábado, primera sección idéntica a la segunda, Villa de Tegueste, de 10,06 kilómetros. A continuación, segundo tramo cronometrado sería el de Valle de Guerra, de 14,76 kilómetros, el más largo. Y por último, para cerrar esta primera sección, Tacoronte El Rosario, de 8,4 kilómetros de longitud. Pues lo destacábamos hace unos minutos, es una pena porque Raúl Hernández y José Murado se quedaban en este primer tramo cronometrado. Escuchamos lo que nos contaba el lanzaroteño. No tuvimos mucha suerte, sí es cierto que teníamos un poco la rueda fría y sí es cierto que yo creo que no lo tuve muy en cuenta y en una de las izquierdas pues fuimos un poco largo y chocamos contra el guardarrail y bueno, no tragó y le dimos un poco de punta y bueno, hemos roto la cuna y palier y bueno, ahora mismo hay que centrarnos ya para los volcanes. Había mucho interés por ver a Raúl porque venía de esa victoria en el Rally Comarca Norte Gran Canaria. Parecía que le había cogido el feeling y esa confianza al asfalto. Con mucha confianza, solo mandarle llegaba y pensaba que podía una vez más meterse en el top de cabeza de carrera. Pero bueno, desearle todo el ánimo y que, tal y como nos ha dicho, además, que pueda correr los volcanes en 15 días. Enrique Cruz y Jerez Mujica arrancaban como se esperaba, mandando en toda esta primera sección, pleno de scratch, con 1,2 en el primero, 2,5 de ventaja en el segundo y 3,1 en el tercero. Sensación de tener, como en los últimos 4 rallies, todo bajo control y haciendo lo que tenían que hacer para intentar aprovechar esa primera oportunidad de ser campeones. Sí, era una sección que no solo se quedaba sin la presencia de Raúl Hernández, sino también con la de Benjamín Abella, que golpeaba al Alpine, y se quedaban 2 ingredientes interesantes, pero sí por arriba, pues Enrique iba marcando, digamos, que el ritmo, y Efren y Sara, que no se adaptaban nada mal al terreno tan peculiar de este rally en su vuelta al Citroën C3 Rally 2. Derecha 10, tope, sal, izquierda 10, tope larga, con baches, con botes, 80, y ojo, frenar mucho, cruce, derecha 1 en stop. 30. Izquierda 9, menos tope ya, no cortar, 150. Izquierda 10, tope ya, 80.
Eran segundos desde el primer tramo, pero con una diferencia mínima de 9 décimas sobre Geray Lemes y David Vázquez, los dos C3 Rally 2 de Sports & You en un puño. Pero recuerden, con el leonés sin bloquear en puntos, iba ganando confianza el lanzaroteño, que empezó enfadado consigo mismo por los errores que cometió. En cualquier caso, insuficiente la evolución para ese resultado que necesitaba para lograr ese punto de inflexión y que quizá también marcó el devenir de Geray del propio rally. Sí, y el hándicap de Fren, que hemos visto en el onboard, el ritmo altísimo, pero al final en este tipo de tramos, al nivel que se está yendo en Canarias, el desconocimiento, el no haber pasado nunca por tramos tan complicados como esto, entre barrios y muy estrechitos y que resbala mucho, pues no le permitió en esta primera sección estar lo cerca que le hubiese gustado de Enrique Cruz. Porque es que además al llegar a la asistencia después de esta primera sección ya tenía reglajes diferentes, cambió muelles, cambió cosas para intentar ir un poco más cómodo. Geray, que hay que recordar que ganaba este rally el año pasado también después del abandono de Enrique, me comentaba al inicio que además de que venía de hacer 2 buenos rallies en La Palma y Telde, venía de perder casi 10 kilos, o sea que estaba animado para competir por el título. Para la derecha 6 fondo, 80, y atención, no te cuedes, izquierda 5, frenando mucho, 25. Izquierda 5 fondo, 70, poco larga, izquierda 4, sitúa, 70. Esa comparativa entre los dos equipos que se estaban jugando el título en ese momento. 6, poco larga, abrir 80, frenos, cruce. Derecha 3K, no, 3K no. Cambiar 100, pronto izquierda 6 menos corto. 80, frenar. Y como en los últimos rallies, luchando por la cuarta plaza, las puertas del podio se ponían tanto el Skoda de Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández como el Hyundai de Fernando Cruz y Ricardo Luis. Recordemos que el año pasado Fuentes hizo un muy buen rally Ciudad de la Laguna, llegando incluso a marcar su primer scratch absoluto. Ritmo potente el de los de Skoda, que en esa referencia de tiempo por kilómetro estaban más cerca de cabeza esta vez. Sí, según el tramo, porque con Sergio y con Fernando es verdad que prácticamente van a la par en todos los tramos, pero de repente en un tramo están a 2-3 décimas de la cabeza, de repente en otro se van a 5 o 6 décimas, o como veremos a lo largo del programa, Sergio llega a ganar algún tramo. Pero esa parte sí que es curiosa y se ha visto a lo largo del año, que de repente están muy cerca, de repente se alejan un poco y no tienen esa diferencia regular respecto a los que marca, digamos, el ritmo, pero es cierto que salvando a Sergio en La Palma, que tuvo aquel percance, están siendo muy regulares y seguramente van a poder pelear por el podio regional a final de esta temporada tan competida. Mantén 10, derecha 4 menos corta rápida, y ya izquierda 6 fondo, y ya derecha 6 fondo 60, izquierda 6, frenando, derecha 3K 20, derecha 5, 20, poco tarde, izquierda 5 menos 20. Fernando Cruz y Ricardo Luis, que veíamos en imágenes, se enganchaban a este ritmo impuesto por Fuentes y terminaban la sección a 3,8 segundos de ellos en quinta posición. Antes hablábamos del abandono de Benjamín Abella y Agustín Alemán, en su primera participación en el Alpine. Abandono también de Víctor Delgado y Nacho Guren, perdían una rueda de su Mitsubishi y se quedaban fuera de los líderes del trofeo de Canarias de Rally de Asfalto. Izquierda 5 menos fondo, y ya larga derecha 5 fondo, y busca izquierda 5 menos 20. Más larga y sale en derecha 8K fondo, 40 para derecha 9 fondo, abrir 30, derecha 8D 30, cierra 7 tin, mantén 40. Poco pronto, izquierda 4K rápida, 100. 100, dale gas, más rápida, vamos. Pues Manolo Mesa y Dailos González estaban lejos también de quienes son sus rivales en el provincial y también en el interinsular, Sergio Fuentes y Fernando Cruz. En el caso de Manolo Mesa quedaba la sensación de que iba con problemas, pero se los quería reservar, no quería decírselo, no sé si a sus rivales o tampoco hacer herida, ¿no? de todos los inconvenientes que se encontraron. A mí sí es verdad que durante el día me los iba llevando, es verdad que se los iba volando, pero yo los que voy a contar son los que eran evidentes y dijo públicamente. Dijo algo de electrónica y poco. Llegaba el coche a la meta con 3.500 revoluciones no bajaba, y eso le complicaba mucho llevar el mapa de carreras, porque el cambio, si las revoluciones no bajan, no entra, entonces tenía que ir haciendo, pues, o quitarle el mapa de carrera o tener que ir cambiando a base de darle golpes al freno para que intentar bajar algo y que los cambios entraran, o sea, muy complicado.
y Manolo lo que sí quería era terminar como fuese este rally, porque está bien situado en el campeonato provincial, incluso bien situado en el campeonato regional. Sorpresa ver en esa séptima posición el Citroën C3 N5 de RMC Motorsport de Cristian y Juan José del Castillo, hijo y padre. Lograban arrebatarle ese puesto en el último tramo, incluso de la sección, a Alejandro Afonso y Ledey Bonilla en su segunda participación con el Fabia Rally 2, Evo. Sí, la pareja del N5 que estaba cuajando su mejor actuación. Sí que había tenido destellos en alguna que otra ocasión, pero la mecánica de este vehículo no lo dejaba concretar. Y Alejandro, que debutaba con esta unidad en el Rally Sprint Cielo de La Palma hace un mes, y aquí pues que acudía a Tenerife para hacer kilómetros que le vienen bien con esta nueva unidad. La antigua parece ser que ha ido a manos de Walter Delgado. Y además un piloto que se prodiga poco fuera de La Palma. De hecho, su única participación fuera de La Palma fue en este mismo rally, en la edición 2023, todavía con un Peugeot 208 R2. Sí, son kilómetros que al final vienen bien, suman experiencia y le vendrá bien para el campeonato primero. Y Berti Díaz, que estaba con el Porsche 997 GT3 2010. Siempre que viene un Porsche recordamos otras etapas, en su caso dominando el TCRA, porque Víctor Delgado también, que era uno de los candidatos a este título, creo que perdió una rueda por la mañana en el primer tramo, la trasera izquierda, se veía fuera de la carrera las primeras de cambio. Buen ritmo de Oscar Dani en sí. Este inicio de rally, y la primera sección, que normalmente los rallies llevan muchos abandonos cuando se han hecho varias secciones, cuando se empieza a ser duro, y sin embargo la mayoría de los abandonos se produjeron en esta, o por lo menos de los vehículos punteros, digamos, se produjeron en esta primera sección del rally. Y no fue tanto por averías, sino por incidentes. Hablando del ritmo de Óscar Doniz y Ray Hernández, quizá de las últimas camadas de pilotos que ha dado a luz ese proyecto de Visa y Copies por la Escuela de Pilotos, quizá uno de los más completos, ¿no? Si quitamos a Enrique y me atrevería a decir a Fran Suárez, el más rápido. Pero yo desde que la escuela de pilotos es la DISA, creo que es el piloto más rápido. Además ya lo han dicho desde Copiesport, que es un piloto inquieto, que propone cosas, que le gusta intentar llevar la conducción y el ritmo al límite, y se está notando. Yo creo que sacándole la quinta esencia a un Rally 4 que parecía que no era competitivo, pero que sin embargo lo está haciendo correr. Más allá de la 10ª plaza teníamos al líder del Clio Trophy Canarias, tercera prueba temporada. Recuerden, Kevin Kippar y Raúl Sánchez a 11,3 del Rally 4 de Doniz, con una renta amplísima, más de 27 segundos en ese momento con Adrián Chávez y Cristian Pérez, segundos de la monomarca de Renault, pero con el Mitsubishi Lancer Evo 10 de Moisés Rodríguez y Noelia Olivares en 12ª posición. Y luego tercer Clio Rally 5 clasificadora de Walter Delgado y Miguel Reverón, 14ª plaza, y 15ª para el Opel Corsa G6 de Juan Jesús Flores y Juan Rodríguez. Los Clio ahí en ese segundo escalón. Volvemos a decir, la escala natural entre Rally 2, Rally 3 aquí, pero sí Rally 4, Rally 5. Y quiero decir algo, perdona Javi, quiero decir algo para que nadie se me enfade. Hablo de los pilotos que llegan a la escuela y luego suben un escalón en el Visa Copiesport, porque también estuvo Víctor Delgado, pero nunca estuvo en la escuela, siempre estuvo como primer piloto en Visa Copiesport. Hablo de esos pilotos que pasaron por la escuela y se catapultaron. Por eso di estos dos nombres que para comparar un poco con Oscar. Van unos cuantos pilotos en esa escuela desde hace muchos años. Y en el caso, regresando al apartado, a la ventana de los Rally 4, una pena que se quedara a lo mejor un poquito huérfana al principio, porque Alexis Martín, que estaba inscrito, no salió, y Noé Armas, que llegaba a Tenerife después de estar participando en Gran Canaria con el Renault Clio Rally 4, pues abandonaba también en los primeros compases, en la primera prueba especial. Vemos ahí otros vehículos como el Honda Civic de Moisés Hernández y José Báez, el Citroën C2 también de José Benito, y el BMW 325, los tracción trasera de Enrique Fernández y María González. Bien, muy contento, creo que el ritmo es bueno, vamos intentando no cometer errores, tanto Efren como Geray están apretando, entiendo que Efren en las segundas pasadas tiene algo más de margen que nosotros. Ahora vamos a mejorar algunos aspectos en cuanto a las frenadas, que tenemos algún problemilla. Complicado para hacer nuestras primeras pasadas por aquí, tampoco teníamos el setup adecuado y bueno, vamos a intentar hacer unos cambios para esta tarde. Hemos corrido, salir con un buen ritmo, está claro que Enrique pues tiene un buen ritmo ya de siempre, ¿no? Y Efren también. Y nada, contento con el coche, sí es verdad que nos falta el último empujón para estar más cerca, ¿no? Vamos a intentar a ver si ahora las segundas pasadas podemos bajar algunos segunditos y bueno, intentar acercarnos un poco más. Un poco frío al principio, el primer tramo siempre en las primeras curvas tiende a patinar bastante, ya hemos visto lo que le pasó a Raúl y hay que ir con mucha cautela y quizás fui con mucha y me quedé un poco atrás, pero bueno, vamos a ver si ahora me pongo aquí a estudiarme los errores
intentar atacar en las segundas pasadas, que seguramente mejoramos bastante. Súper contento, en los otros rallies nos estaba costando mucho el empezar y es verdad que ahora después de 30 y pocos kilómetros estamos más cerca que otras veces, así que nada, súper orgulloso. Hemos decidido salir con neumático medio, que ahora es verdad que en el último tramo nos ha afectado un poco. El rally es muy similar al del año pasado y lo han hecho ellos con estos coches, ¿no? Así que ahora entiendo que mejoraré un poco y a ver qué tal. Completada la primera sección y por tanto los 3 primeros tramos, Enrique Cruz Yeray Mojica era líder con 18 minutos 22 segundos una décima, 7,8 era la diferencia sobre Fren Llarena Sara Fernández. En tercera posición Yeray Lemes David Vázquez a 8,7, a 17,9 Sergio Fuentes Tecori Fernández y Fernando Cruz en quinta plaza 21,7. Y ya les decíamos, primera y segunda sección de este rally siendo clónicos, con Villa de Tegueste 10,06 kilómetros, quinto tramo Valle de Guerra de 14,76 kilómetros y cerraba esta sección, ya no se repetiría más, Tacoronte del Rosario de 8,4 kilómetros. Y de nuevo en el arranque de la segunda sección, de nuevo en el tramo de Villa Tegueste, se produjo la noticia, golpe de Yeray Lemes y David Vázquez a poco de la meta del cuarto tramo cronometrado. Golpe muy feo, habíamos decir en C3 iba puente abajo. Y ahí terminaba su rally, segundo abandono por accidente de la temporada tras el rally Ordecame Norte. Eran trasladados al hospital, dolor en el brazo en el caso de Yeray, costillas en el caso de David. Y bueno, el cierre de la edición de este Todo Rally parecía que iban a quedar ingresados, pero no les dieron el alta sin ningún tipo de lesión. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte para ellos y también para todo el equipo de Sports & You. Que vaya añito, y que desagradable ver estas imágenes. Sí, desde el año pasado la verdad es que el campeonato al final cuando es tan competido y tienes que correr, esto te puede pasar, ¿no? Pero no era habitual en Yeray ver esta serie de golpes. También sí, viendo la salida de carretera, es una sensación rara porque el coche va con la dirección totalmente girada hacia la izquierda, pero sigue recto. No sé si es que a lo mejor llegó un poco pasado. En ese momento al final estaba en la pomada en menos de 10 segundos con Enrique y con Efren y al final tenía que jugársela. Pero estas son cosas que pasan y a partir de ahí pues se desencadenó. Solo llegó Efren a meta, a partir de ahí se neutralizó el tramo, se volvió a cortar la carrera un poco como fue por la mañana. Y bueno, luego tuvo consecuencias al final. Vemos precisamente a Enrique Cruz pinchado, ese dato fue importante. Sí, y eso va a ser una de las cosas que puede tener o no consecuencias. Hay una pequeña consecuencia en la decisión de los comisarios deportivos y que además al término del rally han presentado la intención de apelar Skoda Canarias. Bueno, decía en cuanto al golpe, no vemos cómo entra en la curva. Llarena nos confesó que ahí también se había llevado un susto en la primera pasada, que el coche desde luego morreaba mucho al pasar por esa curva, que se llevó un susto importante. Y yo creo que Yeray, que nos había confesado que iba a intentar bajar los tiempos, quizás llega, apura demasiado la frenada, no se ve bloqueado efectivamente la rueda, pero creo que cuando ya quiere girar el coche lo tiene perdido del morro y por desgracia tiene ese golpe, ¿no? Una pregunta desde la ignorancia más absoluta, pero en una zona con mucha pintura se puede llegar a sentir un punto de pérdida de grip, de agarre. Sí, tiene mucha pintura. Sí, yo no sé si hay mucha pintura. Yo incluso no sé si ahí me dicen que no, si había algún bote de algún paso de peatones, o me dicen que no hay nada, pero desde luego que hace un extraño el coche. Lo que pasa es que vemos ya nada más que el clip, la secuencia, ¿no? Cuando prácticamente está golpeando la valla y es muy difícil analizar qué pudo haber pasado. Bueno, pasaba de todo en este tramo. Ya decíamos que acabó siendo neutralizado el pichazo de Enrique Cruz y de Yeray Mujica. También Fernando Cruz, que adelantaba a su hermano en el tramo con algunos pilotos con bandera roja. Había mucha confusión y de alguna manera en esos momentos la clasificación había que cogerla con pinzas. Izquierda 5K y se abre fondo. 50. Dale. Fondo. Izquierda 9.30, poco larga. Izquierda 8 fondo. Cambiar 100. La pusiste de fondo, poco tarde, derecha 8K fondo, cambiar 100, cruce, no te cuele, frenando mucho, izquierda 2K,
40 y subimos, derecha 7 corta, fino, fino, para izquierda 6 corta, no, 80 para derecha 6 más K, no, y acaba rasante con voto, 40 izquierda más 4 más corta, 4 más corta y sale en derecha 8 corta, fondo. Lo sucedió en ese cuarto tramo. Se optó por ese tiempo de neutralización idéntico para todos, pero más tarde, terminada ya la segunda sección, para los equipos de cabeza se decidió darle un tiempo 10 segundos peor a Cruz, porque se entendía que había llegado pinchado y esto hizo que incluso cambiara una clasificación que en ese momento estaba liderado por el tinerfeño. Es muy complicado para los comisarios deportivos tomar este tipo de decisiones. Está claro que Enrique Cruz no se puede beneficiar, ni Enrique ni nadie se puede beneficiar de una neutralización de un tramo. Iba pinchado y evidentemente iba perdiendo tiempo. A partir de ahí, según dice el reglamento del Campeonato de España, del Supercampeonato de España de Rally, los comisarios deportivos tienen que tomar la decisión de cuánto tiempo se le asigna. Han decidido 10 segundos. Estaremos más o menos de acuerdo. No hay ninguna norma que diga 10 segundos. No diga cuánto, ni 10, ni 20, ni... A partir de ahí, ¿qué sería lo lógico? Pues intentar que el tiempo sea lo más ajustado a la realidad y que para los GPS pueden llevarte a que te acerques mucho a que la decisión sea correcta. En cualquier caso, no nos adelantamos en el tiempo, porque esa intención de como se acabó en ese asterisco, clasificación sujeta a una propuesta de apelación, vamos a seguir con lo que fue la narración de los tramos cronometrados para no confundir al espectador, más que nada. Sergio Fuentes y Tegoriz Hernández dieron otro pasito adelante en cuanto a ritmo, se desmarcaban ya de Fernando Cruz y Ricardo Luis, que iban con fallos en la válvula Popov, le metían 4,6 segundos solo en el último tramo. Y por destacar también Manolo Mesa y Dalos González, que en este caso sí que al llegar a la meta decían que creían que iban con esos problemas de válvula Popov. En el caso sobre todo de Sergio y de Fernando, con la baja de Geray, hay que recordar que, como decíamos al inicio, Fernando iba segundo en el campeonato, pero Geray estaba solamente un punto por detrás con un resultado menos. Eso, digamos, que ha descabalgado a Geray de esa pelea, ya ahora, digamos, por el subcampeonato, y dejaba un poquito más libre a Fernando. Con esa posición que ganaban en la general, también le beneficiaba a Sergio, no solo por el hecho de ir por delante de Fernando, sino porque llegaba a este rally apenas 16 puntos por detrás, también con un resultado menos. O sea que en esa lucha, digamos, a espaldas de Enrique, se libraba otra batalla que era inédita ya con la baja de Geray. Y que eso puede hacer también que tengamos equipos que prolonguen su temporada más allá de este Rally Ciudad de la Laguna. Obviamente con el accidente de Geray, los cálculos en cuanto a clasificación, lo que necesitaba Enrique Cruz para ser campeón cambiaban, pero no mucho, porque lo que necesitaba era ganar, pero ahora ya independientemente, ya desmarcado de lo que necesitara en el TC Plus, en el que literalmente podía terminar quinto, décimo, como quisiera, porque no le hacía falta esa inyección de puntos. Sí, a priori, porque al final el campeonato este año es tan diferente. El hecho de que pudiese ganar Sergio sería su segunda victoria, faltan otros dos rallies, adelantándonos un poquito en el tiempo, ¿no? Pero como este año también se suman todos los TC Plus, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no se descarta ninguno. Entonces, era, digamos, en la tesitura en la que nos encontramos justo, también a mitad del rally. El hecho del abandono de Geray fue en el cuarto tramo de 8 del rally, y en esta sección pues se dirimía ese Ecuador de la prueba. Y como siempre, muy contentos de ver más Porsches en el Campeonato de Canarias. En este caso estaba pues como segregado en lo que es el trofeo de Canarias de Rallys Asfalto, TCRA, y Berti dando espectáculo, y ya no solo visual, también sonoro, con ese coche tan bonito. Vemos en imágenes a Óscar Doniz, Raico Hernández, destacamos ese papel, última participación en ese programa que tenía dentro de la escuela, y de aquí también pues la participación de Sara Dorta, a quien dimos pues importancia, minutos, esa entrevista a ella, también a María Hernández como copiloto en esa cobertura que hacemos en redes sociales, y con ayuda, capitaneado por nuestra compañera Rita Deniz. Sí, cuando veíamos la previa del rally que Óscar Doniz hacía su último rally de la temporada, suena raro, ¿no? Porque en julio, aunque estamos a las puertas de agosto, parece que queda mucha temporada por delante, por esa sensación mental de que estamos a mitad de año, y no lo es realmente, pero parece que nos queda un vacío. Es igual que si ya contamos con campeones a estas alturas de la temporada, verlos o no verlos hasta el año que viene, pero es una sensación extraña. Pero el campeonato se ha dado este año con esa división de 6 rallies antes de agosto y solo 2 detrás, cuando a lo mejor la fórmula ideal es 5 y 3. El vacío lo genera al final el calendario, ni los programas de los pilotos, ni lo genera el calendario, por desgracia. Creo que este año ha sido
ya lo dijimos anteriormente, ha sido un error acumular tantas pruebas tan cerca en la primera mitad del año, y ahora pues la sensación que queda es que a ver qué pasa. Como decía Roberto antes, van a haber posiciones que dirimir todavía, y eso pues le va a dar todavía al campeonato, porque si no podría haber un vacío de aquí a diciembre importante en las pruebas del regional. Sí. Sobre todo porque además hay que tener en cuenta que la parte de Gran Canaria, que suele tener un peso importante del campeonato, de hecho son, como ya todos saben, todos nuestros espectadores saben, una prueba en Lanzarote, una en La Palma, 3 en Tenerife y 3 en Gran Canaria. El certamen no llegó a Gran Canaria hasta hace un mes, con el Rally de Telde y aún quedan otras 2 citas, ¿no? Pero bueno, al final ha caído así el campeonato y lo que decíamos también al inicio, que la regularidad iba a ser importante, y en el caso de Enrique, las victorias y los puntos que fue rascando en Lanzarote en el debut del Toyota y lo que pudo salvar también en el norte, pues al final le ha ido bien en esa regularidad de esta parte de la temporada. Y a partir de ahí, pues esa racha vencedora que inició en el Rally Villa de Adeje y que ha continuado hasta este Rally Ciudad de la Laguna, como veremos en la tercera y última sección de este rally. Estamos dando espacio, minutos, a otros equipos que terminaron más allá de los puestos 15, nos hemos ido incluso a 20, pues es el interés que tenemos, o al menos la intención que tenemos en el equipo de Todo Rally, que quepan más equipos en este espacio. Bueno, bien, ¿no? A ver, al final está claro que Enrique tiene más ritmo, al final yo creo que ya el rally está hecho en ese sentido, pero bueno, contentos y una buena experiencia y bien. La verdad que se ha recortado un poquito más, creo que Fren ha dado un pasito más hacia adelante y bueno, nosotros vamos a seguir intentando llegar a la meta, no cometer errores. Una pena el abandono de Geray, que nos deja un poco el camino más libre y bueno, mucho ánimo a tanto a él como a todo su equipo y nada, vamos a seguir haciendo el trabajo. Es bastante exigente estos tramos, hace mucho calor, este último tramo ahora de Agua García se me hizo bastante difícil, así que nada, ahora reponer fuerzas y vamos a los tramos de casa a ver si ahí podemos dar un plus y alejarnos un poco más de Fernando y recortar las distancias un poquillo con los que tenemos adelante. Es muy buen resultado para nosotros, el ritmo es muy alto, se están mejorando mucho los tiempos del año pasado y en el segundo tramo de esta sesión se nos ha abierto 11 veces la popó, así que nada, a ver ahora los 2 tramos que quedan. Sergio está muy lejos, creo que está a 7 ya, así que bueno. La clasificación tras los 6 primeros tramos y con ese cambio que hubo en cuanto al tiempo aplicado a Enrique Cruz se quedaba así, con Efren Llarena, Sara Fernández con 1,8 segundos sobre precisamente Cruz y Mújica, Sergio Fuentes y Tecoriz Hernández terceros a 17,4, 25,2, Fernando Cruz, Ricardo Luis, quinta posición Manolo Mesa de Hilos González a más de minuto y medio. Y ahora sí, el rally cambiaba de escenarios con la tercera y última sección. Primero los loros TC Plus de este rally, 11,99 kilómetros y de ahí punto final, octavo tramo Candelaria, 8,32 kilómetros. Pues en el TC Plus, que ya no era crucial tras el abandono de Geray Lemens y David Vázquez, pero en cualquier caso Enrique y Geray atacaban como si les fuera el campeonato en ello, marcaban un tiempazo, pues le metían 8,7 segundos a Llarena y Fernández para recuperar el liderato del rally. Uno de esos scratch marca de la casa y recuerden con la bonificación de esos 3 puntos. Quedaba el trámite del tramo final de Candelaria, donde Enrique no se complicó y quedó en segunda posición, pero ahí ponía la rúbrica final, que era su 4º triunfo consecutivo a temporada en 6 pruebas y lo que debería ser su 9º título absoluto 2 años después, el primero con Toyota y rompiendo el empate que mantenía desde 2022 con una leyenda del automovilismo canario como José Mari Ponce, y todo ello en su casa en La Laguna, pero ya en ese momento corría como la pólvora primero el rumor y luego la noticia de que Sergio Fuentes iba a apelar la decisión de los comisarios deportivos en ese TC4 y se notaba bueno, más, tú todavía estuviste, la celebración de Enrique Geray en meta fue muy contenida y eso se notó. Pero bueno, aclaro, porque además nos lo dijo Sergio, no es Sergio Fuentes el que ha presentado la reclamación, es Skoda Canarias quien ha presentado la reclamación y lo que han presentado es una intención de apelar. Luego apelarán o no. Tienen un tiempo, 96 horas desde ese momento, 4 días para presentar sus alegaciones. Yo me imagino que van a intentar ver si pueden tener toda la información precisa para que cambie el resultado del rally y si no presentarán dicha apelación. Así sale además en la clasificación final y veremos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días.
Sí, y en el caso de que no proceda, pues que la victoria le da el título directamente a tanto a Enrique como a Geray en su primera temporada con el Toyota. Veremos qué pasa en estos días, pero al final también han demostrado ser los más rápidos, los que más tramos han ganado, esas 4 victorias, como hace 2 años que no le dieron el título, en esta ocasión sí, y además de manera matemática, en el año en el que hemos dicho, aunque al final se desinfla un poquito el CCRA, en la temporada en la que hemos dicho que ha sido una de las más fuertes a nivel histórico de este certamen regional de rally sobre asfalto que tenemos en Canarias. Frenar, derecha 3, poco larga, 3 poco larga. Vamos, sale en izquierda 5, se abre 7 fondo. Y 80. Para izquierda 3 más, redonda en tercera, 3 más, redonda en tercera. Y se abre 40. Vamos, Sergito, vamos, pronto, derecha 7K fondo, 30. Derecha 8, mantén, frenar, 20, no te cueles, izquierda 4, redonda. Y se abre, cambiar rápido, 50. Derecha 6, poco larga, fondo, 80. Vamos, rápido, vamos, vamos, vamos. Sergio y Tecorice salían fortísimos en esta sección, quizá en parte porque tenían que perder el menor tiempo posible respecto a Enrique Cruz ante esa posible decisión de su equipo. No sé si lo hemos dejado claro, pero la intención de apelar es por el tiempo que le asignaron en aquel tramo neutralizado de la sección anterior. Bien apuntado, era justo lo que quería decir, que para aquellos espectadores que a lo mejor no acaben de entender, es el tiempo que se le aplicó. Primero era mismo tiempo de neutralización que todos, luego 10 segundos. Lo que considera su equipo es que el tiempo debería ser mayor por ese pinchazo que llevaba arrastrando Enrique Cruz y Geray Mujica en ese cuarto tramo cronometrado que ya dijimos que tendría consecuencias más importantes en este rally. Frenando, tarde de 20, derecha 3 menos y busca izquierda 5, fondo 150. Derecha 5 y cae en larga, izquierda 5, acaba Z, 60. Esta es larga, acaba Z. Frenando Z, derecha 2 y busca izquierda 3K. Y busca Z, derecha 3 menos, 60. Y por poner en valor el papel de Fuentes y Hernández en este rally, también marcaban el scratch en los loros, ya habían sido segundos en el anterior entre los canarios, y es la segunda ocasión, segunda temporada consecutiva, que marcan el scratch en el tramo de casa. Un piloto al fin y al cabo, un equipo que venció aquel rally Orbecame Norte pasado por agua. Quiero destacar en ese onboard de Fernando Cruz, como los loros siempre es complicado, porque si no hace calor como hoy, siempre tiene zonas de humedades que te lo complican mucho, un tramo muy rápido, y ahora veíamos en esa cámara interior como el tramo estaba seco, pero había zonas en las que estaba llena de pinocha, con lo cual también te complica mucho, porque es un tramo en el que se baja muy rápido, con curvas todas muy similares, y que siempre te puedes llevar alguna sorpresa. En esa felicidad contenida lo veíamos también en meta de Sergio Fuentes, donde se emocionó un poco en ese control stop, y luego Fernando Cruz sí que destacaba, abría un poco plano y decía la evolución desde el primer rally de Lanzarote, donde debutó con este coche hasta ahora, decía el tiempo que ha ido recortando a su hermano, que ha sido la gran referencia, o a los equipos de cabeza, y por eso celebraba o estaba contento de su participación aquí. No, y sobre todo por lo que hablamos hace un instante, al final en términos de puntos, mirándose posible subcampeonato, ahora sí ya a espaldas de Enrique y con la baja de Geray, que al final tampoco sabemos qué programa puede tener en estas 2 últimas carreras. Está claro que ahora se abre un abanico para luchar por el subcampeonato entre él y Sergio. Aquí se han invertido un poquito las tornas respecto al Rally Ciudad de Telde, pero está claro que las diferencias entre ambos son muy escasas. En el caso, presuponiendo que los dos vayan a ser el Terror y Maspalomas, para Sergio van a ser 2 rallies nuevos, y en el caso de Fernando sí recuerdo que ha hecho algún Maspalomas, me parece, no recuerdo si algún Terror, pero va a ser una lucha a lo mejor de igual a igual por ese subcampeonato. Manolo Mesa y Dalos González no marcaron buen tiempo en los loros, pero esta vez ya no se quejaban de la pop-off, y sí que reconocían en meta que lo que comentaba antes Javier Morales, que no daban un duro por llegar a la meta de este rally, en que tuvieron que superar un montón de problemas. Felicidad también contenida para él. Sí, Manolo Mesa está haciendo una temporada en la que solo sigue el provincial, y está bien colocado. Llegó a decirle a su equipo que necesitaba de manera imperiosa poder terminar esta prueba, porque eso le iba a permitir luchar hasta el final. Y he de decir, para aquellos que pudieran pensar que Fernando Cruz podría utilizar alguna evolución, o el Step 2 de Lukianuk, el coche es exactamente el mismo que viene utilizando toda la temporada, no ha habido ninguna variación.
Así que... También yo creo son coches con unas diferencias tan importantes que a lo mejor a efectos de tiempo no ha sido efectiva, pero son tan distintos que yo creo que habría sido un error. Porque al final Fernando lleva una línea de adaptación, un camino que quizá le habría hecho perderse. Y con un piloto se pierde en un setup, eso es muy complicado. En tan poco tiempo, además, porque debería haberse adaptado en demasiado poco tiempo y ya han reconocido pilotos que adaptarse al Step 2 es un coche exigente y efectivamente creo que, como dices, lo inteligente por parte de Fernando es quedarse donde estaba. En esta recta final, Cristian y Juan José del Castillo lo pasaban mal porque en el habitáculo de su Citroën C3 N5 pues, se llenaba de gases, de gasolina, se mareaban incluso, llegaban a algún control de estos mareado. En cualquier caso lograban su objetivo, alcanzar la meta en una fantástica 7ª posición en un coche que, si antes hablábamos de no dar un duro por terminar, pues los N5 siempre han tenido ese talón de Aquiles, ¿no? Sí. La debilidad mecánica y sin embargo pues, lograron terminar. Sí, al final superó este reto. Y viendo a Óscar Doniz, que me venía a la mente otra vez lo de ser la última carrera de la temporada, entendemos ahora también que la de Enrique, ahora sí casi pues con el título a expensas de lo que pueda pasar, entendemos también que va a ser la última carrera en Canarias de Enrique, no vemos a Enrique a lo mejor haciendo más carreras y ya es campeón, ¿no? Dependiendo de lo que suceda con esa famosa operación. Y en el caso de Óscar Doniz, no lo hemos dicho, pero es que llegaba 10º dentro de la clasificación de pilotos, que antiguamente esto era una medalla, el hecho de tener un vehículo, pues al final estamos hablando de un Rally 4 y esto parece que queda en anécdota, pero una temporada muy 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 sólida la de Óscar. Con respecto a la apelación, yo me voy a tirar a la piscina y estoy convencido creo que aún poniéndole el tiempo a Enrique que se le debería poner, le va a valer para ser segundo y le va a valer para seguir siendo campeón de Canarias. No es información, es una opinión personal. Segundo por detrás de Fren Llareno, pero que no le va a bloquear puntos, con lo cual le haría campeón de Canarias igualmente. Kevin Kippar y Raúl Sánchez vencían en el Clio Trophy Canarias, nueva victoria, esta vez con una diferencia amplísima, 46,4 segundos sobre Walter Delgado y Miguel Reverón, y más de un minuto sobre un equipo con experiencia copera. José Ramos y Armando Rivero, que terminaban terceros a esta copa o a este trofeo. Aún le quedan 2 pruebas, precisamente las 2 últimas del CCRA 2025, Rally Villateror a finales de septiembre y el Rally de Maspalomas a finales de octubre. Sí, en el caso de Kippar, que el dominio que ejerció, estaba también su padre Ronnie viendo la carrera. Su padre fue campeón de tierra en el año 2002. La verdad es que fue autoritario, no solo en la Clio, sino también en la categoría 3, con diferencias amplísimas. Veremos cómo se desarrolla lo que queda de temporada, pero seguro que es un piloto para ponerle el foco, ¿no? Para ver cómo sigue evolucionando. Becado por la Federación Tinerfeña de Automovilismo, un ritmo altísimo, ¿eh? Sí, para, como dice Javi, para seguirlo de cerca, sí. A seguir de cerca esta copa, insistimos, le quedan 2 citas más y bueno, más allá de esas posiciones teníamos a Juan José Flores y Juan Rodríguez decimoterceros con el Opel Corsa GSI en este rally. Ya decimos victoria, pero sigo diciendo, sensación de una alegría no desbordada, sino sabedores de que podía haber un poco jaleo y que bueno, que era conveniente más celebrar la victoria y no tanto el campeonato. Bueno, otro de los atractivos que ha tenido este año, ¿no? Que es que haya algo de ajetreo, de que se agite la costelera de otra manera, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Y ahí por lo menos queda la imagen esa de la celebración, que siempre al final es bonita y queda para el recuerdo. Esa celebración que incluía el saludo, la felicitación, el abrazo de Sergio y aquí por supuesto de su hermano Fernando Cruz. No tengo palabras, ha sido un año muy duro, muy trabajado, ha sido muy difícil correr tanto durante tantos rallies y nada, en agradecer a Fernando Capdevila por confiar en mí, por traer este coche, a todo el equipo, a la afición, a toda la laguna, a mis amigos, así que estoy muy contento, gracias. Gracias a Dios, la verdad que buenas, hemos conseguido correr, sabíamos que eran tramos muy difíciles donde, bueno, nosotros aquí nuestra primera vez, pero bueno, contentos. Sergio, tercer puesto en casa, imagino que contento. Sí, la verdad que sí, correr aquí es increíble. ¿Te emociona? Sí. La gente de casa, ¿no? Felicidades. Gracias. Muy contentos por mi parte, creo que hemos dado un paso adelante, quizás el rally que más se ha corrido del año. El ritmo ha sido muy alto, han mejorado el tiempo de todos los años, de otros años y nada, súper contento. Mi hermano ha quedado campeón, quiero felicitarme, lo derriba el mío, pero bueno, pero está en mi casa también y nada, quiero mandar
mucho ánimo a Geray y a David, que se han salido, sé que están un poco tocados, pero bueno, hablaré con ellos, seguro que se recuperan rápido y van a estar al pie del cañón otra vez. Enrique Cruz y Mújica vencían esta edición con ese tiempo total, 48 minutos 32 segundos. A 8,2 terminaban Efren y Arenas, Sara Fernández sin bloquear puntos, Sergio Fuentes, Tecoriz, Hernández terceros a 23,2, a 36 segundos Fernando Cruz, Ricardo Luis. Y bueno, la entrega de premios, ese momento de la foto oficial, de todos los supervivientes de esta edición. Recuerden, más de 120 equipos inscritos. Y la felicidad de los equipos que tenían algo que celebrar, y ese gesto de Emma Falcón, que estuvo siguiendo muy de cerca las noticias que llegaban desde el centro hospitalario, tal y como se encontraban Geray y David. Y bueno, ese ambientazo para ese cierre, esa clausura del rally. Sí, al igual que en la ceremonia de salida, todo un acierto, y la verdad es que con muchísimo espacio para trabajar. Del Rally Ciudad de la Laguna nos iremos al Rally Villa de Teror. Eso sí, nosotros nos veremos antes, Javier Morales, porque en 2 semanas tenemos tierra, tenemos ese Rally Isla de los Volcanes. Sí, Campeonato de España de rallies de tierra, que va a intentar presentar un formato que le permita acceder al supercampeonato en las próximas citas. Eso será en 15 días. Hasta entonces, Javier Viera. Nos vemos en un par de semanas. Un saludo. Les dejamos con las imágenes del equipo vencedor y ya sabemos en cuestión de días el equipo campeón de esta temporada. Enrique Cruz y Geray Mújica.